Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Tere Vale y estoy muy contenta de estar en esta colaboración para Observatorio Ciudadano. Bueno, pues yo creo que los mexicanos estamos muy preocupados. Estamos preocupados porque tenemos una situación en cuanto al COVID y la salud realmente preocupante, no solamente para México. El mundo está viviendo un rebrote y aunque en México no estamos viviendo un rebrote, estamos viviendo el mismo brote que comenzó desde inicios de este año y que al parecer se está acelerando. Se están acelerando los contagios, se están acelerando también las defunciones, pues en una historia interminable que ha tomado todo este año fatídico del 2020. Estamos preocupados por eso, estamos preocupados también por la muy difícil situación económica que estamos enfrentando en México. Simplemente les doy el dato, el Coneval habla de más de 10 millones de mexicanos que ingresarán a las filas de la pobreza. Por otro lado, tenemos una situación de inseguridad terrible con un número muy alto que no se ha modificado de muertos, de feminicidios, de mujeres violadas, de asaltos. Ya no hablemos de todo lo que sucede en Guanajuato, en algunos otros estados del norte del país, en donde la inseguridad continúa siendo pues un fenómeno muy doloroso que tampoco se ha sabido controlar. Pero fíjense que además de estos tres grandes problemas que estamos enfrentando, tenemos quizá el problema más serio, que es el problema de la polarización. Nuestro país está dividido en dos grandes partes. Por un lado, los que están en contra de esta llamada cuarta transformación y por otro lado, los que sin razonamiento de por medio siguen ciegamente a un líder carismático con rasgos autoritarios, con una personalidad y un ejercicio de comunicación muy hábil que ha logrado justamente hacer esta división entre todos los mexicanos. Y esto es algo que tiene que ver con el populismo. El populismo, lo mismo el señor Donald Trump, el señor Bolsonaro, Erdogan, Duterte o el que ustedes me digan, ha manejado este mismo criterio de polarizar a la población, de dividirla entre buenos y malos, conservadores, supuestamente cualquier cosa que eso quiera decir, que son los que generalmente no estamos de acuerdo con muchas de las políticas, actitudes, declaraciones del actual presidente de la República. Esta polarización me preocupa mucho más, fíjense, me preocupa más que el COVID, me preocupa más que la situación económica, me preocupa más que el problema de la inseguridad, porque se cuela, se filtra a todos los niveles, en todos los segmentos sociales. Y ahora sí que, como decía mi abuelita, el pasto está muy seco y cualquier chispita puede hacer que se encienda un fuego. Y esto viene al cuento, pues, con la situación que viven 10 gobiernos de 10 respectivos estados de la República que están en contra pues de la situación fiscal que están viviendo en esta cuarta administración. No es que las cosas también hubieran sido mucho más diferentes en otras administraciones, pero lo diferente ahora es que el presidente quiere tomar el dinero que antes se repartía en los estados para otorgarlo en mano, para otorgarlo pues directamente sin que haya ningún intermediario, pues en una práctica clientelar y electoral, pues que a todos nos preocupa de cara a las elecciones federales del próximo año. Esta situación ha llevado prácticamente a un enfrentamiento en donde los gobernadores primero han señalado que el presidente se niega a recibirlos, que no hay posibilidad de establecer un diálogo con él, cuando esta es la esencia de la política, el diálogo, la conversación, la negociación, el ceder y ceder para poder llegar a un entendimiento. Bueno, pues el presidente no quiere hablar con ellos y ellos han hablado de su salida del pacto fiscal.
Esto se entiende porque las condiciones de austericidio en las que están viviendo los gobiernos de los estados y el gobierno también a nivel federal, pues son más que conocidas, desabastecimiento de medicamentos, empresas que han tenido, instituciones que han tenido que despedir a un buen número de empleados, bajarles los sueldos, tenerlos en condiciones prácticamente infrahumanas, no hay ni siquiera garrafones de agua para beber en las oficinas del gobierno, el uso de la luz, del teléfono está racionado, las computadoras a veces han desaparecido para no gastar más, en fin. Este austericidio, esta situación tan difícil económica que se vive en muchos estados de la República, ha dado como resultado esto, la amenaza de los gobernadores para salir del pacto fiscal. Pero una cosa es el pacto fiscal y otra cosa es el pacto federal. El pacto federal, digamos que es el compromiso que hicieron todos los estados de la República por formar parte, pues, de una nación que es México. Y realmente está, como les decía yo y como decía mi abuelita, tan seco el pasto que muchos gobernadores no solamente han hablado de salir del pacto fiscal, sino de salir también del pacto federal. La respuesta del presidente ha sido, como siempre, un no. No va a haber más dinero, no voy a cambiar mi estrategia de dar dinero directamente, desde luego, como les decía, por el propósito electoral que lo anima. Y esto podría conducir, pues, no sabemos a dónde. Cuando tenemos un problema y no hay capacidad de diálogo, de negociación, de entendimiento, cuando hay un problema entre dos personas, así sea un matrimonio o un grupo de gobernadores frente a un gobierno con una centralización extrema, no sabemos en dónde puede terminar este pleito. Y si a esto le sumamos, como les decía, la polarización y que haya dos grupos enfrentados, pues a un grado ya prácticamente irracional de ambas partes, pues me da mucho miedo porque este tipo de conflictos a veces se resuelven con un gran dolor y con un gran derramamiento de sangre. Yo hago voto, de veras me preocupa mucho y pido que seamos reflexivos, que seamos inteligentes frente a este momento tan extremadamente complejo que estamos viviendo los mexicanos, que luchemos por defender nuestra democracia, que cuidemos la paz que con tanto trabajo hemos tenido y que cuidemos la libertad. Nada por encima de eso y pensemos que una actitud inteligente, racional y democrática tiene que ser la vía de solución a nuestros problemas. Creo que las experiencias que ha habido en la balcanización que se ha dado en otros países, de esta corriente independentista que se vive lo mismo en Escocia que en Cataluña, tienen que ser buenas experiencias de que tenemos que lograr acuerdos y el llamado es para todos los mexicanos, pero el llamado sobre todo es para la 4T, para el presidente de la República, que tiene que entender que el diálogo, la negociación y el escuchar al otro es la base de cualquier política que se lleva a cabo en un sistema democrático. Lo demás es totalitarismo, lo demás es autoritarismo, lo demás se conoce como dictadura. Yo soy Tere Vale y les agradezco mucho en Observatorio Ciudadano que me hayan acompañado el día de hoy. Mi correo es @tvale2012. Mi correo no, mi Twitter, @tvale2012. Muchas gracias.